No debía haber tomado ese camino esa noche, y lo supe en cuanto dejé atrás la última casa iluminada del borde de Atlixco, cuando la terracería se volvió un túnel de neblina espesa que no estaba ahí unos minutos antes, como si hubiera bajado de golpe desde el cerro, cubriéndolo todo con una humedad pesada que olía a tierra removida y hojas podridas. Un olor viejo, encerrado, que no correspondía con el clima de esa noche, y aún así seguía avanzando, porque era el atajo que siempre usaba para regresar de los campos, porque lo conocía de memoria, porque lo había recorrido tantas veces que podía hacerlo casi con los ojos cerrados, pero nunca a esa hora, nunca con ese silencio tan absoluto que ni los grillos se escuchaban, ni el viento entre los árboles, nada. Solo mis propios pasos hundiéndose en el lodo y mi respiración que empezaba a sonar más fuerte de lo normal, como si algo en el ambiente la estuviera amplificando. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez, ese sonido seco, irregular, como pasos arrastrándose detrás de mí, no muy lejos, no lo suficiente como para ignorarlo, y en cuanto me detuve, el sonido también se detuvo, exactamente al mismo tiempo, como si lo que fuera que venía detrás supiera que yo había dejado de moverme. Y en ese instante sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío, una sensación clara, directa, de que no estaba solo, de que algo venía conmigo desde antes de entrar al camino. Algo que no podía ver pero que sí podía sentir, pegado a la espalda, respirando al mismo ritmo que yo, esperando a que diera el siguiente paso. Intenté convencerme de que era alguien más, algún campesino regresando tarde, alguien que no quería ser visto, pero había algo en ese sonido que no encajaba, no tenía ritmo humano, era torpe, pesado, como si cada paso costara esfuerzo, como si arrastrara algo por el suelo. Y cuando retomé la caminata, más rápido, pero sin correr, el sonido volvió, sincronizado con el mío, no antes, no después, exactamente al mismo tiempo. Y eso fue lo que empezó a romper la lógica, porque ya no parecía que alguien me siguiera, parecía que algo se movía conmigo, como una sombra que no podía ver. Y entonces lo vi, justo frente a mí, a unos metros, apenas visible entre la neblina que se movía lentamente como si respirara, una forma oscura, baja, inmóvil, que al principio tomé por una piedra o un tronco, pero conforme me acerqué, la figura se definió, y sentí como el estómago se me cerraba cuando entendí lo que estaba viendo. Eran unos pies, descalzos, clavados en medio del camino, cubiertos de lodo hasta los tobillos, completamente quietos, sin ningún otro cuerpo visible por encima debido a la densidad de la neblina. Y en ese momento el sonido desapareció otra vez, como si todo se hubiera detenido para que yo mirara eso, solo eso, y un goteo comenzó a escucharse, lento, constante, como si algo cayera al suelo desde cierta altura, y aunque mi mente buscaba una explicación lógica, mi cuerpo ya estaba reaccionando. Las manos me sudaban, la respiración se me cortaba, y una idea se clavó en mi cabeza con una claridad que no era mía. No levantes la mirada, no veas más arriba. Pero lo hice, porque el miedo también te empuja, porque hay algo dentro de uno que necesita confirmar lo peor, y cuando levanté la vista, la neblina pareció abrirse solo lo suficiente para dejarme ver el resto del cuerpo. Una silueta humana, inmóvil, con la ropa pegada al torso como si estuviera empapada, y donde debía estar la cabeza. No había nada, solo un corte irregular en el cuello, oscuro, húmedo, como si la herida nunca hubiera cerrado. Y aunque no tenía rostro, tuve la sensación absurda de que me estaba mirando, de que sabía perfectamente que yo estaba ahí. Y entonces el sonido volvió, pero ya no detrás ni delante, sino alrededor, como si viniera de todas partes al mismo tiempo, pasos arrastrándose cada vez más cerca, más pesados, más rápidos, y sin embargo la figura frente a mí no se movía, hasta que noté ese leve movimiento en sus hombros, como si respirara, como si se preparara, y en ese instante sentí un golpe brutal en la espalda que me tiró al suelo sin ver de dónde vino, sin ver ningún movimiento, solo el impacto, el dolor y el sonido de algo cortando el aire justo junto a mi cabeza, seguido de otro golpe, y otro más, cada vez más fuerte, mientras intentaba arrastrarme en el lodo,
sin atreverme a mirar atrás, porque entendí en ese momento que eso no era una sombra ni una ilusión. Eso podía tocarme, podía herirme, podía matarme, y lo estaba haciendo, en completo silencio, sin voz, sin rostro, sin existir como debería existir algo real. Pero ahí estaba, atacándome en medio de ese camino donde nunca debía haber estado. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía como debería. Era como si cada músculo estuviera reaccionando con retraso, como si algo me estuviera frenando desde adentro. Y mientras apoyaba las manos en el lodo frío, sentí otra vez ese golpe en la espalda, más fuerte, más preciso, seguido inmediatamente por el sonido de algo afilado cortando el aire justo encima de mí. Un silbido seco que se repetía con un ritmo extraño, no constante, pero sí insistente, como si midiera el momento exacto para caer otra vez sobre mí. Y cada vez que ese sonido aparecía, el golpe venía después, inevitable, imposible de esquivar. Y lo peor era que no veía nada. No había brazo, no había machete, no había figura moviéndose, solo ese cuerpo inmóvil frente a mí, sin cabeza, sin rostro, pero completamente presente, mientras el ataque venía desde un lugar que no podía ubicar, como si el mismo espacio se doblara para golpearme. Y entonces escuché algo más, algo que me heló por completo, un arrastre pesado detrás de mí, más claro que antes, más cercano, como si ahora sí se estuviera moviendo, como si hubiera decidido avanzar. Y al intentar girarme, sentí otro impacto en la espalda que me hizo soltar el aire de golpe, quedándome unos segundos sin poder respirar, con la boca abierta, tratando de llenar los pulmones mientras el olor a tierra húmeda se volvía más intenso, más penetrante, mezclado con algo metálico que no quise identificar. Y en ese instante entendí que no iba a poder levantarme como estaba, que si seguía intentando hacerlo de frente, iba a seguir recibiendo esos golpes sin siquiera ver de dónde venían. Así que me arrastré, literalmente, empujando el cuerpo hacia un lado del camino, sintiendo cómo las piedras se clavaban en las manos, cómo el lodo se metía entre los dedos, mientras el sonido de los pasos arrastrados se acercaba más lento, pero más pesado, como si cada pisada marcara el ritmo de algo que no tenía prisa porque sabía que ya me tenía ahí. Y en ese momento escuché por primera vez algo parecido a una respiración, no humana, no natural, un sonido húmedo, profundo, como aire pasando por algo roto, como si saliera desde una cavidad abierta, y no necesité verlo para saber de dónde venía. Me quedé completamente inmóvil, no porque quisiera, sino porque el miedo me dejó congelado. Y fue ahí cuando recordé algo que me había dicho mi abuelo cuando yo era niño, algo que siempre pensé que era solo una historia para asustar, una advertencia vieja de esas que se cuentan en los pueblos para que uno no salga de noche, pero que en ese momento regresó con una claridad que me hizo temblar más que los golpes. Me dijo que en esos caminos, cuando se aparece algo que no es de este mundo, no hay que correr, no hay que gritar, que lo único que a veces los detiene es la oración, y no sé si fue desesperación o instinto, pero empecé a rezar en voz baja, apenas susurrando, con la voz temblorosa, repitiendo palabras que hacía años no decía, y al principio no pasó nada. El sonido de los pasos seguía, el arrastre continuaba, cada vez más cerca, tan cerca que podía sentir el suelo vibrar ligeramente con cada movimiento, y entonces, justo cuando pensé que no estaba funcionando, que era inútil, el siguiente golpe no llegó. El sonido del corte en el aire se detuvo a medio camino, como si algo lo hubiera frenado, y el arrastre también cambió. No desapareció, pero se volvió más lento, más pesado, como si le costara moverse, como si algo lo estuviera reteniendo. Y eso me dio un segundo, solo uno, pero fue suficiente para levantar la cabeza apenas lo necesario para ver el suelo frente a mí. Y ahí fue donde noté algo que no había visto antes. Unas marcas en la tierra, profundas, irregulares, como huellas que no eran exactamente de pies, más bien como si algo sin forma definida se estuviera apoyando con fuerza para avanzar, dejando surcos en el lodo, y esas marcas se detenían justo a unos centímetros de mí.
como si algo invisible estuviera frenado ahí, contenido por algo que no podía cruzar, y en ese instante sentí el aire cambiar, como si la temperatura bajara de golpe, un frío seco que no venía del clima, sino de algo más cercano, algo que estaba justo frente a mí, tan cerca que si extendía la mano tal vez lo tocaría, y aún así no había nada visible, solo la sensación, la presión en el pecho, el olor más fuerte, más denso, y esa respiración rota, más intensa, más cerca que nunca. Seguí rezando sin detenerme, incluso cuando las palabras empezaron a mezclarse, incluso cuando ya no estaba seguro de lo que decía, porque algo dentro de mí sabía que si me callaba, si dejaba ese sonido, lo que estaba frente a mí iba a avanzar otra vez, y durante varios segundos, que se sintieron como minutos completos, todo se mantuvo así, en un equilibrio extraño, yo en el suelo, temblando, repitiendo la oración una y otra vez, y eso, detenido frente a mí, respirando, esperando, como si estuviera buscando la forma de romper algo que no entendía. Y entonces, de repente, el sonido cambió. La respiración se volvió más violenta, más desesperada, como si se enojara, y el arrastre volvió, pero esta vez no hacia mí, sino hacia atrás, lento al principio, luego más rápido, como si algo lo estuviera obligando a retroceder, y con cada movimiento, el olor se hacía más débil. La presión en el pecho disminuía, hasta que finalmente todo se detuvo. Otra vez ese silencio absoluto, pesado, que no era alivio, sino una pausa incómoda, como si algo simplemente se hubiera retirado. Por ahora, y no me moví de inmediato. No me atreví. Me quedé ahí, respirando con dificultad, escuchando, esperando que cualquier sonido regresara, que cualquier señal me dijera que no se había ido del todo. Y fue entonces cuando, muy a lo lejos, casi imperceptible, escuché otra vez ese mismo sonido de pasos arrastrados, pero ya no cerca, ya no alrededor, sino alejándose lentamente por el camino, como si regresara por donde había venido, como si hubiera terminado conmigo, sin haber terminado realmente. No recuerdo exactamente en qué momento logré ponerme de pie, solo sé que hubo un instante en el que mi cuerpo dejó de responder al dolor y empezó a moverse por puro instinto, como si algo dentro de mí hubiera tomado el control para sacarme de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Y mientras avanzaba, todavía tambaleándome, sentía la espalda arder con cada paso, como si los golpes siguieran cayendo aunque ya no los escuchara, como si el ataque no hubiera terminado del todo. Y fue entonces cuando noté algo que me hizo detenerme en seco, algo que no tenía sentido y que no encajaba con lo que acababa de vivir. El camino frente a mí no era el mismo, no como debería ser, porque aunque reconocía la dirección, había detalles que no correspondían. La inclinación del terreno, la forma en la que los árboles se cerraban sobre la vereda, incluso la textura del suelo bajo mis pies, más blando, más húmedo, como si hubiera caminado más lejos de lo que recordaba en tan poco tiempo. Y al girar ligeramente la cabeza para orientarme, vi que la neblina no se estaba disipando como antes. Al contrario, parecía concentrarse en ciertas partes del camino, formando zonas más densas donde la visibilidad era casi nula, como si esos puntos marcaran algo, como si fueran lugares donde algo se detenía o esperaba. Y al intentar avanzar otra vez, escuché ese sonido de nuevo, pero no detrás, no como antes. Esta vez venía desde adelante, arrastrándose lentamente hacia mí, como si eso ya no me siguiera, sino que me estuviera cerrando el paso. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, tratando de ubicar de dónde venía exactamente. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo peor. No era un solo sonido, eran varios, leves, desfasados, como si más de una cosa se moviera al mismo tiempo dentro de la neblina. Y aunque traté de convencerme de que era el eco, el viento, cualquier cosa lógica, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, porque el frío volvió de golpe, más intenso que antes, subiéndome por las piernas hasta el pecho, y con él ese olor, más fuerte, más penetrante, como si algo recién abierto estuviera demasiado cerca.
y en ese momento escuché algo distinto. No pasos, no golpes, sino un roce, como tela húmeda moviéndose lentamente, acompañado de ese mismo arrastre irregular. Y sin poder evitarlo, mis ojos se fijaron en una de las zonas más densas de la neblina, justo donde el sonido parecía concentrarse. Y poco a poco, muy lentamente, algo empezó a definirse dentro de esa mancha blanca. Primero una silueta borrosa, luego una forma más clara, y finalmente, los mismos pies, descalzos, cubiertos de lodo. Pero esta vez no estaban quietos, esta vez se estaban moviendo, avanzando hacia mí con una lentitud que no era natural, como si cada paso estuviera siendo arrastrado, como si no caminara, sino que fuera jalado desde algún lugar que yo no podía ver. Sentí como el cuerpo se me paralizaba otra vez, pero esta vez no por el impacto físico, sino por la certeza de que no había escapado, de que lo que había pasado antes no había sido un encuentro aislado, sino solo el inicio de algo que aún no terminaba. Y mientras esos pies seguían avanzando, dejando marcas profundas en el lodo, el resto de la figura empezó a aparecer entre la neblina, el torso inclinado ligeramente hacia adelante, la ropa pegada al cuerpo, empapada, y el cuello, ese vacío oscuro donde debería haber estado la cabeza, del cual parecía salir un leve vapor, como si respirara por ahí, como si algo dentro de ese cuerpo aún funcionara de una manera que no debería ser posible. Y entonces entendí algo que me hizo sentir un miedo distinto, más profundo, más frío. No era solo que esa cosa estuviera ahí, no era solo que me hubiera atacado, era que estaba repitiendo algo, un movimiento, un recorrido, una especie de patrón que no dependía de mí, pero que yo había interrumpido, y ahora estaba siendo incluido en él, como si al haber entrado en ese camino en ese momento exacto, me hubiera convertido en parte de lo que sea que ocurría ahí cada noche. Y en ese instante, justo cuando la figura estaba lo suficientemente cerca como para distinguir la textura de la piel en sus manos, escuché otra vez ese sonido de corte en el aire, mucho más cerca que antes, tan cerca que sentí el viento rozar mi rostro, y supe que esta vez no iba a tener tiempo de reaccionar. No me levanté de inmediato, no porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí sabía que moverme demasiado pronto podía hacer que eso regresara, que todo hubiera sido solo una pausa, un error, y que en cuanto yo diera el siguiente paso, volvería a escuchar ese arrastre detrás de mí, ese sonido irregular que ya no podía confundir con nada humano. Así que me quedé ahí, con las manos enterradas en el lodo frío, sintiendo cómo la humedad se filtraba por la piel, cómo el aire seguía pesado, cargado de ese olor que ya no era solo tierra mojada, sino algo más profundo, más viejo, como si hubiera estado atrapado bajo el suelo durante años, esperando salir. Y poco a poco empecé a darme cuenta de algo que me heló más que los golpes, algo que no había notado en el momento por el miedo y el dolor. Y era que no estaba solo antes de eso. No lo había estado en ningún momento desde que entré al camino, porque mientras trataba de ordenar lo que acababa de pasar, empecé a recordar detalles que en su momento ignoré, pequeñas cosas que ahora tenían sentido, como la forma en la que el silencio apareció de golpe, como si todo lo vivo hubiera huido antes de que yo llegara, como si los animales supieran algo que yo no, como si ese lugar ya estuviera ocupado antes de que yo pusiera un pie ahí. Y entonces entendí que no fue que eso me siguiera, fue que yo entré en su camino, que crucé por un lugar que no me correspondía, y que desde el primer momento ya estaba dentro de algo que no comprendía, algo que no necesitaba moverse para alcanzarme, porque yo fui el que se metió directamente donde estaba, y esa idea me dejó paralizado unos segundos más, mirando el suelo, tratando de encontrar algún rastro que confirmara que no lo había imaginado, que no había sido una especie de alucinación causada por el miedo o la oscuridad. Y fue entonces cuando lo vi claramente. No solo las marcas en el lodo, no solo los surcos irregulares que ya había notado antes, sino algo más definido, algo que no debería estar ahí, huellas que no eran de pies, pero tampoco de animal, marcas alargadas, profundas, como si algo pesado se hubiera apoyado con fuerza en cada punto para avanzar.
dejando una secuencia que se extendía hacia adelante, perdiéndose en la neblina que aún no desaparecía por completo. Y en ese momento supe que eso no se había ido del todo, que solo se había retirado lo suficiente para no ser visto, pero que seguía ahí, en algún punto del camino, esperando, tal vez, a que yo cometiera el error de seguir. Me obligué a levantarme, lentamente, con el cuerpo aún temblando, sintiendo cada movimiento como si fuera el primero después de un golpe fuerte, como si los músculos no confiaran en responder. Y cuando logré ponerme de pie, el dolor en la espalda volvió a hacerse presente, no como un golpe reciente, sino como una quemadura extendida, constante, que me recordaba que eso había sido real, que no había sido un sueño ni una confusión. Y aún así, cuando llevé la mano hacia atrás, esperando encontrar algo más grave, algo profundo, lo único que sentí fueron rasguños superficiales, líneas irregulares que no correspondían con la intensidad de los impactos que había sentido, y eso me confundió más que cualquier otra cosa, porque no había forma de que algo así dejara marcas tan leves, no después de la fuerza con la que había sido golpeado. Y esa contradicción empezó a meterse en mi cabeza como una duda incómoda, como si lo que me había atacado no necesitara dejar evidencia física completa, como si pudiera afectar el cuerpo de otra manera, de una forma que no se reflejara del todo en la piel. Y ese pensamiento me hizo girar ligeramente, no completamente, solo lo suficiente para ver el camino detrás de mí, y por un segundo creí que no había nada, que todo estaba vacío. Pero entonces lo escuché otra vez, muy leve, casi imperceptible. Ese arrastre, más distante, sí, pero presente, como si estuviera repitiéndose en otro punto, como si el sonido no perteneciera a un lugar fijo, sino al camino mismo, como si fuera algo que siempre estaba ahí y solo se hacía evidente cuando alguien como yo pasaba por ahí en el momento equivocado. Y en ese instante sentí un impulso fuerte de salir de ahí, de avanzar sin pensar, de dejar ese lugar lo más rápido posible. Pero también recordé lo que había pasado cuando intenté moverme sin cuidado, cuando el pánico tomó el control. Así que empecé a caminar despacio, con pasos firmes pero contenidos, tratando de no romper ese silencio que ahora entendía como una especie de equilibrio, como si cualquier movimiento brusco pudiera provocar otra reacción. Y mientras avanzaba, el sonido no desaparecía del todo, se mantenía como un eco lejano, como si me acompañara a la distancia, sin acercarse, pero sin irse completamente. Y eso fue lo que me hizo entender que no se trataba solo de huir, que no bastaba con salir del camino, porque algo de eso ya se había quedado conmigo. Cuando finalmente vi las primeras luces del pueblo a lo lejos, sentí un alivio que no fue inmediato, no fue completo. Fue más bien una sensación parcial, como si una parte de mí aún estuviera atrapada en ese camino, como si algo no me hubiera soltado del todo. Y al acercarme a las primeras casas, el ambiente cambió. El sonido volvió poco a poco, los perros ladrando a lo lejos, alguna voz perdida en la noche, el viento moviendo láminas y ramas, y por un momento quise convencerme de que todo había terminado, de que cruzar esa línea invisible entre el camino y el pueblo era suficiente para dejar eso atrás. Pero justo antes de llegar a la primera calle iluminada, lo escuché una vez más, claro, cercano, exactamente igual que al principio, ese arrastre seco sobre la tierra, sincronizado con mis pasos, como si nunca se hubiera ido, como si hubiera estado detrás de mí todo el tiempo, manteniendo la distancia exacta, esperando a que yo creyera que estaba a salvo. Y fue ahí donde entendí lo peor de todo, que no importaba cuántos metros avanzara, que no importaba si llegaba a mi casa, si me rodeaba de gente, si me encerraba, porque eso no estaba atado al lugar. Estaba atado a mí, y mientras cruzaba la última parte del camino hacia la calle, con las luces ya iluminando el suelo frente a mis pies, sentí claramente cómo el sonido se detenía justo antes de entrar a esa zona, como si hubiera un límite que no podía cruzar, y aún así, antes de desaparecer por completo, escuché un último golpe seco en la tierra, como una señal, como una advertencia,
como si eso que me había dejado ir quisiera asegurarse de que yo entendiera algo que en ese momento no podía explicar, que esa no había sido la última vez que lo iba a escuchar. No sé en qué momento exacto el miedo dejó de ser solo miedo y se convirtió en otra cosa, en una especie de certeza incómoda que se me instaló en el pecho mientras caminaba hacia el pueblo, porque aunque las luces ya estaban cerca, aunque el camino empezaba a parecer más familiar, había algo que no terminaba de encajar, algo que seguía fuera de lugar, como si una parte de ese tramo no quisiera soltarme, y lo entendí cuando me di cuenta de que el sonido no había desaparecido del todo. Ya no era constante como antes, ya no iba sincronizado con mis pasos, pero aparecía en intervalos irregulares, a veces a mi derecha, a veces detrás, a veces tan cerca que podía sentir una ligera vibración en el suelo justo después, como si algo pesado estuviera tocando la tierra con fuerza y luego deteniéndose, y eso rompía cualquier sensación de alivio que intentaba construir, porque significaba que no se había quedado atrás, que no era un punto fijo en el camino, sino algo que podía moverse, que podía cambiar de posición sin necesidad de seguir una lógica que yo entendiera. Y fue entonces cuando empecé a notar otro patrón, uno que no había percibido antes. Cada vez que ese sonido aparecía, el ambiente cambiaba ligeramente, el aire se volvía más frío, el olor regresaba, y el silencio se hacía más profundo, como si todo se ajustara alrededor de su presencia, como si el mundo se deformara lo suficiente para darle espacio. Y lo peor era que esos cambios duraban solo unos segundos, lo suficiente para hacerme dudar, para hacerme pensar que tal vez lo estaba imaginando, hasta que volvían a repetirse, más cerca, más intensos, más claros. Intenté no detenerme, intenté mantener un ritmo constante, pero había momentos en los que el cuerpo simplemente no respondía igual, en los que algo me obligaba a frenar, a tensarme, a escuchar. Y en uno de esos momentos, justo cuando el camino hacía una ligera curva antes de entrar a la zona donde ya se alcanzan a ver las primeras bardas del pueblo, el sonido apareció de nuevo. Pero esta vez no fue un arrastre leve ni distante, fue un golpe seco, directo, justo detrás de mí, tan fuerte que sentí el impacto en el suelo a través de las suelas, y antes de que pudiera reaccionar, otro sonido lo siguió, no de pasos, sino de algo cayendo, pesado, húmedo, como si algo hubiera sido soltado desde cierta altura. Y en ese instante no pude evitarlo. Me giré, rápido, sin pensar, rompiendo completamente con esa idea de no mirar. Y lo que vi no fue la figura completa como antes. No fue el cuerpo de pie frente a mí. Fue algo peor, porque lo que estaba ahí no se movía como una persona. No estaba caminando, no estaba de pie, estaba inclinado, casi a ras del suelo, como si se arrastrara con las manos, como si buscara algo en la tierra. Y por un segundo, solo un segundo, vi claramente cómo esas manos se clavaban en el lodo, cómo los dedos se hundían con fuerza, dejando marcas profundas, mientras el resto del cuerpo se tensaba, como preparándose para impulsarse. Y en ese momento entendí que ya no estaba repitiendo lo mismo que antes, que eso no estaba simplemente siguiendo un patrón fijo, que estaba reaccionando a mí, que estaba cambiando, adaptándose, y esa idea fue lo que me hizo girarme de nuevo y avanzar más rápido, no corriendo, pero sí rompiendo ese ritmo controlado que había intentado mantener, porque algo dentro de mí sabía que si volvía a quedarme quieto, si volvía a darle ese espacio, no iba a detenerse otra vez. Y fue justo en ese punto donde el miedo cambió de forma por completo, porque mientras me acercaba más a las primeras casas, mientras las luces empezaban a iluminar el camino, pensé que eso sería suficiente, que cruzar ese límite iba a marcar una diferencia clara, que todo lo que estaba pasando se quedaría atrás como una especie de frontera invisible. Pero no fue así, porque el sonido no desapareció de inmediato. Al contrario, se hizo más claro por un instante, como si quisiera asegurarse de que yo lo escuchara una vez más antes de detenerse. Un último arrastre, lento, pesado, seguido de ese mismo golpe seco que ya había aprendido a reconocer, pero esta vez no venía desde atrás, no venía desde el camino. Venía desde un lado, desde la orilla donde empieza la primera barda del pueblo, como si eso hubiera llegado hasta ese punto conmigo.
como si hubiera acompañado cada paso sin que yo me diera cuenta. Y cuando giré apenas la cabeza, sin detenerme, solo lo suficiente para confirmar que no había nada visible, sentí algo que no había sentido antes, una especie de presión leve en la espalda, no como un golpe, no como un ataque, sino como una presencia estática, como si algo estuviera justo detrás de mí, tan cerca que no necesitaba moverse. Y aunque el sonido finalmente se detuvo cuando crucé completamente hacia la zona iluminada, esa sensación no desapareció del todo. Y mientras seguía caminando, ya dentro del pueblo, con las luces cubriendo el suelo y los sonidos normales regresando poco a poco, entendí algo que no me dejó tranquilo en absoluto, que tal vez eso no necesitaba cruzar conmigo para seguir estando ahí. No recuerdo exactamente en qué momento logré ponerme de pie. Solo sé que hubo un instante en el que mi cuerpo dejó de responder al dolor y empezó a moverse por puro instinto, como si algo dentro de mí hubiera tomado el control para sacarme de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Y mientras avanzaba, todavía tambaleándome, sentía la espalda arder con cada paso, como si los golpes siguieran cayendo aunque ya no los escuchara, como si el ataque no hubiera terminado del todo. Y fue entonces cuando noté algo que me hizo detenerme en seco, algo que no tenía sentido y que no encajaba con lo que acababa de vivir. El camino frente a mí no era el mismo, no como debería ser, porque aunque reconocía la dirección, había detalles que no correspondían. La inclinación del terreno, la forma en la que los árboles se cerraban sobre la vereda, incluso la textura del suelo bajo mis pies, más blando, más húmedo, como si hubiera caminado más lejos de lo que recordaba en tan poco tiempo, y al girar ligeramente la cabeza para orientarme, vi que la neblina no se estaba disipando como antes. Al contrario, parecía concentrarse en ciertas partes del camino, formando zonas más densas donde la visibilidad era casi nula, como si esos puntos marcaran algo, como si fueran lugares donde algo se detenía o esperaba, y al intentar avanzar otra vez, escuché ese sonido de nuevo, pero no detrás, no como antes. Esta vez venía desde adelante, arrastrándose lentamente hacia mí, como si eso ya no me siguiera, sino que me estuviera cerrando el paso. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, tratando de ubicar de dónde venía exactamente. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo peor. No era un solo sonido, eran varios, leves, desfasados, como si más de una cosa se moviera al mismo tiempo dentro de la neblina, y aunque traté de convencerme de que era el eco, el viento, cualquier cosa lógica, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, porque el frío volvió de golpe, más intenso que antes, subiéndome por las piernas hasta el pecho, y con él ese olor, más fuerte, más penetrante, como si algo recién abierto estuviera demasiado cerca. Y en ese momento escuché algo distinto. No pasos, no golpes, sino un roce, como tela húmeda moviéndose lentamente, acompañado de ese mismo arrastre irregular. Y sin poder evitarlo, mis ojos se fijaron en una de las zonas más densas de la neblina, justo donde el sonido parecía concentrarse. Y poco a poco, muy lentamente, algo empezó a definirse dentro de esa mancha blanca. Primero una silueta borrosa, luego una forma más clara, y finalmente, los mismos pies, descalzos, cubiertos de lodo, pero esta vez no estaban quietos, esta vez se estaban moviendo, avanzando hacia mí con una lentitud que no era natural, como si cada paso estuviera siendo arrastrado, como si no caminara, sino que fuera jalado desde algún lugar que yo no podía ver. Sentí como el cuerpo se me paralizaba otra vez, pero esta vez no por el impacto físico, sino por la certeza de que no había escapado, de que lo que había pasado antes no había sido un encuentro aislado, sino solo el inicio de algo que aún no terminaba. Y mientras esos pies seguían avanzando, dejando marcas profundas en el lodo, el resto de la figura empezó a aparecer entre la neblina, el torso inclinado ligeramente hacia adelante, la ropa pegada al cuerpo, empapada, y el cuello. Ese vacío oscuro donde debería haber estado la cabeza, del cual parecía salir un leve vapor, como si respirara por ahí,
como si algo dentro de ese cuerpo aún funcionara de una manera que no debería ser posible. Y entonces entendí algo que me hizo sentir un miedo distinto, más profundo, más frío. No era solo que esa cosa estuviera ahí, no era solo que me hubiera atacado, era que estaba repitiendo algo, un movimiento, un recorrido, una especie de patrón que no dependía de mí, pero que yo había interrumpido y ahora estaba siendo incluido en él, como si al haber entrado en ese camino en ese momento exacto, me hubiera convertido en parte de lo que sea que ocurría ahí cada noche. Y en ese instante, justo cuando la figura estaba lo suficientemente cerca como para distinguir la textura de la piel en sus manos, escuché otra vez ese sonido de corte en el aire, mucho más cerca que antes, tan cerca que sentí el viento rozar mi rostro, y supe que esta vez no iba a tener tiempo de reaccionar. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te atrapó en esta historia. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que algo te seguía, aunque no vieras nada? Y si te gustan los relatos que se sienten demasiado reales, suscríbete, porque lo que viene está peor.